Pues la verdad es que han sido 7 años que para mí han pasado muy rápido, pero la verdad es que todo este tiempo ha sido para mí momentos muy buenos, ¿no? Porque momentos malos la verdad es que casi ninguno o muy pocos. Y la verdad es que cuando vine aquí vine porque Gaizka Garitano quiso que estuviese en el Eibar B con él y bueno, vine aquí, tomé la decisión de venir y de ahí pues bueno, tuve la oportunidad de llegar al primer equipo en segunda B porque me subieron a Gaizka y Gaizka apostó en ese momento que estuviese en ese equipo y bueno, la verdad que hasta el día de hoy. Son datos, ¿no? La verdad que datos importantes, ¿no? Más que nada en primera, ¿no? La verdad que cuando llegué aquí llegué de interior y bueno, en su día cuando vino Mendilibar, el míster pues optó por cambiar de posición, por cambiarme de posición y la verdad que estoy muy agradecido a él por ello porque la verdad que me veo muy bien de lateral y él creía que tenía unas condiciones físicas para ello. Muy difícil, ¿no? La verdad que son muchos momentos muy buenos porque han sido, la verdad que 2 ascensos a segunda y a primera muy importantes, ¿no? Y sería difícil decirte un momento, pero bueno, te diría el día que subimos a primera cuando ganamos aquí al Alavés y tuvimos que esperar a que faltaba un resultado de un equipo y al final lo logramos. Bueno, como persona, cuando llegué aquí era timidito, calladito, ¿no? Hasta que coges confianza con los jugadores, con el cuerpo técnico de entrenador y te vas soltando, ¿no? Y esa es mi forma de ser como persona. Y luego como futbolista, pues la verdad es que no soy de tirarme flores, ¿no? No me gusta autocriticarme, pero la verdad que yo creo que he mejorado uno como futbolista con cada año, he ido mejorando, pues no sé, la verdad, cómo definirme en ese aspecto, pero creo que da un gran salto de calidad. Hombre, la verdad que el club está creciendo a pasos agigantados, ¿no? y espero que siga siendo así durante muchos años, que siga creciendo. Y pues la verdad, hombre, vine en tercera y el primer equipo estaba en segunda B, ¿no? Al final hemos ido subiendo de nivel y de categoría y ya ves, ha cambiado hasta el campo, toda la gente, antes no había la misma gente en oficina y al final pues el marketing, al final nos movemos por todo el mundo ahora mismo. Cambio mundial ha sido. Un vestuario muy bueno, la verdad que te voy a decir, al final es el único vestuario que he tenido, pero bueno, la verdad es que ha venido gente nueva, los hemos tratado desde el primer momento como si fueran uno más, como si llevarían aquí 3 años y la verdad que la gente que ha ido llegando lo ha dicho también y la verdad es que somos una piña muy buena. Que sigan, que no pierdan esa costumbre, ¿no? Que yo sé que no van a perder, pero bueno, que sigan siendo así ellos y que el club siga teniendo esa esencia desde que he estado yo aquí, que no la pierda. La verdad que no me gusta asumir responsabilidades, pero bueno, alguna vez me ha tocado ser capitán. Y bueno, yo lo tomaba como algo normal, ¿no? Bueno, pues llevas el brazalete, igual sí que alguna responsabilidad más sí que tienes, pero algo normal y corriente. Sí, joder, anécdotas buenas encima, me acuerdo, sí, cuando estaba Irureta, aquí en algún viaje, pues creo que era a casa, en el coche haciendo el chorra, ¿no? Con alguna careta o lo que sea, y asomarnos por la ventana y asustar a la gente. Era bastante personaje. A la afición, la verdad que la afición siempre ha estado de mi parte, ¿no? Y siempre cuando han ido las cosas bien como mal, siempre han estado ahí rugiendo y la cabeza bien alta. Y decirles que bueno, que han sido unos años maravillosos, gracias por todo el apoyo
cada fin de semana, tanto fuera por la gente que se ha trasladado y los que nos han visto, bueno, desde el televisor, y en casa pues dar las gracias a todos por venir aquí, apoyar al equipo, apoyarme a mí, y bueno, me marcho de aquí y espero que me sigan apoyando cuando venga aquí.